Estos primeros progresos pusieron al fin al hombre en capacidad de realizar otros más rápidos, pues a medida que la inteligencia se cultiva y desarrolla, la industria se perfecciona, pronto cesando de dormir bajo el primer árbol que encontraba o de retirarse a las cavernas, descubrió cierta especie de hachas de piedra duras y cortantes, que le sirvieron para cortar la madera, cavar la tierra y hacer chozas de paja que enseguida cubría con arcilla. Constituyó esa la época de una primera evolución que dio por resultado el establecimiento y la distinción de las familias y que introdujo una como especie de propiedad que dio origen al instante a querellas y luchas entre ellos. Sin embargo, como los más fuertes han debido ser, según todas las apariencias, los primeros en construirse viviendas, consideraron que el camino más corto y el más seguro era el de imitarlos antes que intentar desalojarlos, y en cuanto a los que poseían ya cabañas, ninguno debió tratar de apropiarse la de su vecino, no tanto porque no le perteneció, cuanto porque le era inútil y porque no podía apoderarse de ella sin exponerse a una ardiente lucha con la familia que la ocupaba. Las primeras manifestaciones del corazón fueron hijas de la nueva situación que reunía en morada común marido y mujeres, padres e hijos. El hábito de vivir juntos engendró los más dulces sentimientos que hayan sido jamás conocidos entre los hombres, el amor conyugal y el amor paternal. Cada familia quedó convertida en una pequeña sociedad, tanto mejor establecida, cuanto que el afecto recíproco y la libertad eran los únicos lazos de unión. Fue entonces cuando se fijó o se consolidó por primera vez la diferencia en la manera de vivir de los dos sexos, que hasta aquel momento no había existido. Las mujeres se hicieron más sedentarias y se acostumbraron a guardar la cabaña y los hijos, mientras que el hombre se dedicaba a buscar la subsistencia común. Los dos sexos comenzaron así, mediante una vida algo más dulce, a perder un poco de su ferocidad y de su vigor, mas si cada uno separadamente hízose menos apto o más débil para combatir las bestias feroces, en cambio le fue más fácil juntarse para resistirlas en común. En este nuevo estado, con una vida inocente y solitaria, con necesidades muy limitadas y contando con los instrumentos que habían inventado para proveer a ellas, los hombres, disponiendo de gran tiempo desocupado, lo emplearon en procurarse muchas suertes de comodidades desconocidas a sus antecesores, siendo este el primer yugo que se impusieron sin darse cuenta de ello y el principio y origen de los males que prepararon a sus descendientes, porque además de que continuaron debilitándose el cuerpo y el espíritu, habiendo sus comodidades perdido casi por la costumbre el goce o atractivo que antes tenían, y habiendo a la vez degenerado en verdaderas necesidades, su privación hízose mucho más cruel que dulce, y agradable había sido su adquisición, constituyendo en consecuencia una desdicha perderlas, sin ser felices poseyéndolas. Puede entreverse algo mejor como en tales condiciones el uso de la palabra se estableció o se perfeccionó insensiblemente en el seno de cada familia, y aún conjeturarse cómo diversas causas particulares pudieron extenderla y acelerar su progreso, haciéndola más necesaria. Grandes inundaciones o temblores de tierra debieron rodear de agua o de precipicios comarcas habitadas y otras revoluciones del globo, descender y convertir en islas porciones del continente. Concíbese que entre los hombres así unidos y obligados a vivir juntos, debió formarse un idioma común primero que entre aquellos que andaban errantes por las selvas de la tierra firme. Así pues, es muy posible que después de sus primeros ensayos de navegación, hayan sido los insulares los que introdujeran entre nosotros el uso de la palabra, siendo al menos muy verosímil que tanto la sociedad como las lenguas hayan nacido y perfeccionándose en las islas antes de ser conocidas en el continente. Todo comienza a cambiar de aspecto. Los hombres que hasta entonces andaban errantes en los bosques, habiendo fijado una residencia, se acercan unos a otros lentamente, se reúnen en grupos diversos y forman al fin en cada comarca una nación particular, ligada por los lazos de las costumbres y del carácter, no por reglamentos ni leyes, sino por el mismo género de vida y de alimentación y por la influencia común del clima. Una vecindad permanente no puede dejar de engendrar con el tiempo alguna relación entre diversas familias. Jóvenes de ambos sexos habitan cabañas vecinas. El contacto pasajero impuesto por la naturaleza los lleva bien pronto a otro no menos dulce y más duradero, originario por la mutua frecuentación. Acostumbranse a observar diferentes objetos y a hacer comparaciones, adquiriendo insensiblemente ideas
respecto al mérito y a la belleza que producen el sentimiento de la preferencia, a fuerza de verse, llegan a no poder prescindir de hacerlo un sentimiento tierno y dulce, insinúase en el alma, el cual a la menor oposición conviértese en furor impetuoso. Con el amor despiértanse los celos, la discordia triunfa, y la más dulce de las pasiones reciben sacrificios de sangre humana. A medida que las ideas y los sentimientos se suceden, que el espíritu y el corazón se ejercitan, el género humano continúa haciéndose más dócil, las relaciones se extienden y los lazos se estrechan cada vez más. Establécese la costumbre de reunirse delante de las cabañas o alrededor de un gran árbol, y el canto y el baile, verdaderos hijos del amor y de la ociosidad, conviértense en la diversión, o mejor dicho, en la ocupación de hombres y mujeres reunidos. Cada cual comienza a mirar a los demás y a querer a su vez ser mirado, consagrándose así un estímulo y una recompensa a la estimación pública. El que cantaba o el que bailaba mejor, el más bello, el más fuerte, el más sagaz o el más elocuente, fue el más considerado, siendo este el primer paso hacia la desigualdad y hacia el vicio al mismo tiempo, pues de esas preferencias nacieron la vanidad y el desprecio por una parte, la vergüenza y la envidia por otra, y la fermentación causada por esas nuevas levaduras produjo al fin compuestos funestos a la felicidad y a la inconsciencia. Tan pronto como los hombres comenzaron a apreciarse mutuamente, tomando forma en su espíritu la idea de la consideración, cada uno pretendió tener derecho a ella, sin que fuese posible faltar a nadie impunemente. De allí toda falta voluntaria convirtióse en ultraje, pues con el mal que resultaba de la injuria, el ofendido veía el desprecio a su persona, a menudo más insoportable que el mismo mal. Fue así como, castigando cada uno el desprecio de que había sido objeto, de manera proporcional al caso, según su entender, las venganzas hiciéronse terribles y los hombres sanguinarios y crueles. He aquí precisamente el grado a que se habían elevado la mayor parte de los pueblos salvajes, que nos son conocidos, y que por no haber distinguido suficientemente las ideas, ni tenido en consideración cuán distante estaban ya del estado natural, muchos se han apresurado a deducir que el hombre es naturalmente cruel, y que hay necesidad de la fuerza para civilizarlo, cuando nada puede igualársele en dulzura en su estado primitivo, entre tanto que, colocado por la naturaleza a distancia igual de la estupidez de los brutos y de los conocimientos del hombre civilizado, y limitado igualmente por el instinto y la razón a guardarse del mal que le amenaza, es impedido por la piedad natural para hacerlo a nadie, sin causa justificada aun después de haberlo recibido, pues de acuerdo con el axioma del sabio Locke, no puede existir injuria donde no hay propiedad. Mas es preciso considerar que la sociedad organizada y establecidas ya las relaciones entre los hombres, éstas exigían cualidades diferentes de las que tenían en su primitivo estado, que, comenzando la idea de la moralidad a introducirse en las acciones humanas, sin leyes y siendo cada cual juez y vengador de las ofensas recibidas, la bondad propia al simple estado natural no era la que convenía a la sociedad ya naciente, que era preciso que el castigo fuera más severo a medida que las ocasiones de ofender hacíanse más frecuentes y que el terror a la venganza sustituyese el freno de las leyes. Así, aun cuando los hombres fuesen menos pacientes y sufridos, y hasta cuando la piedad natural hubiese ya experimentado alguna alteración, este periodo de desarrollo de las facultades humanas, conservando un justo medio entre la indolencia del estado primitivo y la petulante actividad de nuestro amor propio, debió ser la época más dichosa y duradera. Cuanto más se reflexiona, más se ve que este periodo fue al menos sujeto a las transformaciones, y el mejor al hombre, del cual debió salir por un funesto azar que por utilidad común. No ha debido jamás llegar el ejemplo de los salvajes que se han encontrado casi todos en este estado. Parece confirmar que el género humano fue creado para permanecer siempre en el mismo que representa la verdadera juventud del mundo, y que todos los progresos ulteriores han sido en apariencia otros tantos pasos dados hacia la perfección del individuo, pero en efecto y en realidad hacia la decrepitud de la especie.